Bienvenidos a este curso, mis queridos estimados alumnos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy relevante e importante para el derecho. Y uno de estos es la forma de legislación de las normas. Y justo nos vamos a dar con una casuística como es el caso de la Oroya, en la cual se están enfrentando hasta el momento la valoración de dos tipos de derecho. El derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho que tenemos al acceso laboral. Ahora, ¿cuál de las dos es más importante? O desde su perspectiva, ¿cuál sería más importante? La valoración que tienen las partes de este conflicto que se ha generado en la Oroya, la parte del Estado, la parte de la población y la parte del empresariado, ¿cómo se van a ver involucrados en esta casuística? Para ello es importante que tomen atención de cómo vamos a desarrollar en estas 4 horas un análisis crítico sobre la Oroya y su caso que enfrenta al derecho ambiental y al derecho laboral. Para ello vamos a comenzar. El complejo metalúrgico de la Oroya, el derecho laboral y el derecho ambiental. El derecho el objetivo principal del curso del día de hoy va a ser conocer los derechos laborales y los derechos ambientales en un caso práctico que es el complejo de la Oroya, complejo metalúrgico de la Oroya. Los objetivos específicos van a ser analizar sobre la implementación de las medidas legislativas en nuestro país, reconocer los conflictos sociales generados por la falta de consenso entre el Estado, la población y la realidad social, es de las cuales vamos a analizar para llegar a un consenso entre estos tres actores, que es la parte social, ambiental y económico, lo que nosotros conocemos como el desarrollo sostenible, hay que tener políticas adecuadas. Políticas adecuadas le vamos a llamar a esas políticas que se basan en la realidad nacional en la cual vive un país, debido a que sí somos países que tenemos ciertas semejanzas, pueden ser culturales o hasta económicas, pero no coinciden las tres vertientes: realidad social, económica y geográfica. Que se base también estas
este desarrollo sostenible se va a basar en tecnologías adecuadas. Por ejemplo, tecnologías que pueda construir una empresa, pero a la vez tener responsabilidad con el medio ambiente. Esto se va a llevar en una creación de una cultura e institucionalidad, de un mecanismo entre las tres partes. Para ello, en este cuadro, como podemos visualizar en esta parte, vemos que estos tres puntos van a coincidir en lo que es sostenible, pero para que el medio económico pueda trabajar con el medio ambiente debe ser un aspecto viable, y entre el medio social, la sociedad, las personas, el medio ambiente, tiene que haber un ambiente soportable que no transgreda su salud. Y entre lo económico y lo social tiene que ser equitativo, es decir, no se pueden dar más ganancias a ciertos sectores de lo que no debería, perjudicando a otros sectores. Vamos a comenzar con la historia de la ciudad de La Oroya. A finales del siglo XIX, primero empecemos localizándonos en dónde está La Oroya. Para los que no conocen La Oroya y para otros que sí conocen La Oroya y para otros que de nombre solamente han visto o no se han dado cuenta, la ciudad de La Oroya queda a 166 kilómetros de la ciudad de Lima por la carretera central. Está a 3.765 metros sobre el nivel del mar, es decir, es una ciudad fría, donde por lo mismo de su ubicación no es muy aconsejable para la agricultura, pero sí para la ganadería de animales, de animales auquénidos, como son las llamas, las vicuñas, ¿no? Por lo mismo de que está bastantes kilómetros de nivel del mar. Pero la ciudad de La Oroya tiene una importancia desde finales del siglo XIX, porque estas comunidades, porque son conjuntos de comunidades que hay en esta región, se dedicaban a cobrar el peaje de la zona. El río Mantaro es un río que se cruza el Valle del Mantaro y hay un límite que cruza entre Lima y Huancayo. Entonces, este río que parte del valle, había un pequeño puente donde los comuneros de esta ciudad ayudaban a las personas a pasar y había un cobro de peaje. Entonces, en este tiempo las personas vivían de ganadería con sus auquénidos, de agricultura, de pequeñas cosas como pueden ser la papa, pero en consumo personal, y el cobro de estos peajes, ¿no? Sobre todo en la parte de La Oroya antigua. Para 1923 comienza a funcionar el complejo metalúrgico de La Oroya. ¿Qué quiere decir? Como para inicios del siglo XX se estaba haciendo la construcción del ferrocarril del centro, que llegó hasta la ciudad de La Oroya. La importancia de la construcción de este ferrocarril ya hace en la idea principal, que es que la economía del Perú se basaba en la extracción de minerales, y uno de estos yacimientos más grandes se encontraba en la ciudad de Cerro de Pasco, en la ciudad de Yauli, en la ciudad de Cobriza y casi toda la Sierra Central. Es por eso que el Estado decidió invertir en construir este ferrocarril que conectaría las ciudades del centro del Perú con el puerto del Callao, debido a que estos minerales se exportaban a Europa o a Estados Unidos. Es por ello que la ciudad de La Oroya nace primero, ¿no? Unos pequeños conjuntos de comunidades dedicadas a la ganadería, a la baja agricultura y al cobro de peaje, que para inicios del siglo XIX, siglo XX, como 1904, 1902, 1904, 1908 hasta 1909, se valían del comercio a todos los trabajadores del ferrocarril, de la construcción del ferrocarril, que llegaban a estas
comunidades. Entonces ya había un pequeño rezago de ciudad. Entonces, para ese entonces, una gran empresa llamada Cerro de Pasco Copper Corporation había llegado con sus capitales procedentes de Nueva York, Estados Unidos, a querer formar una empresa y a consolidar lo que sería la explotación de la minería en el centro del país. Para tener una idea más profunda de esto, vamos a ver el siguiente video, pero les agradecería que por favor tomen apuntes si pueden sobre este video, que es muy importante y resume qué significó la Cerro de Pasco Corporation para la zona de la Sierra Central y para concretizar la explotación de la minería en el Perú. Y también recuerden que vamos a tener dos pequeñas evaluaciones y es muy importante esta parte. Vamos a proceder. Aquí primero, antes de irnos para allá, vamos a ver esta parte. A ver. Clic. Aquí tenemos la foto de los primeros trabajadores del Centro Metalúrgico de La Oroya, que inició sus construcciones en 1919 y concluyeron en 1923 y comenzó a lo que es la fundición de minerales procedentes de las diferentes minas de la Sierra Central.
Como ya lo hemos visto en el video, la Cerro de Pasco tuvo buenas ventajas del desarrollo económico de la Sierra Central. Debido a que se había producido la contaminación en 1923, muchas comunidades se quejaron de que los suelos habían sido envenenados y el ganado fallecido. Es por eso que muchas comunidades tuvieron una indemnización por parte de la empresa en ese momento. Y la empresa comenzó a hacer estudios, como se ve en el video, sobre la ganadería, la pesca, la pesca de trucha, y a crear lo que era la raza ovino Junín, que era una raza de carneros muy fuertes y resistentes. Muchos le decían, también le llamaban carnero de cara negra. No vamos a profundizar mucho en la historia de todo este complejo porque es muy extensa, que no nos bastaría un curso taller de 4 horas. Tendremos que profundizar más solamente en la historia desde de la Cerro de Pasco Copper Corporation, de cómo implementó a la ciudad, que esto también lo vamos a tocar en el punto de vista social de cómo se formó esta ciudad empresa, ¿no? En 1974, como se ve en el video, el primero de enero de 1974, sufre la estatización de la empresa Cerro de Pasco Corporation a través de Centromin Perú. Y es a través de esta estatización que vamos a ver que comienzan a tener ahí un pequeño deficiencia normativo, debido a que en el decreto presidencial ejecutivo, como se llamaban en ese entonces a los decretos de ley, va a indicar el presidente Velasco que el Estado peruano asumiría todos los pasivos generados por Cerro de Pasco Corporation, y todos los pasivos vamos a indicar a todos los años que esta empresa ha contaminado los suelos y el aire de la región central. El decreto ley 2492 nacionaliza la Cerro de Pasco Corporation. Como vemos en el video, tratar sobre la historia de la Cerro de Pasco Corporation es hacer un análisis más profundo. Por ello el video trata de resumir todo lo que es la historia de los 51 años que estuvo la Cerro de Pasco Corporation como dueña del complejo metalúrgico de La Oroya y dueña de la mayoría de las minas de la región central, ¿no? Hablamos de 70 años de dueña de las minas de la región central, siendo la empresa que más trabajadores tuvo en su momento. Fue una de las que se enfrentó también en las huelgas con los trabajadores, y así se generó también la masacre de Malpaso, como ya lo hemos visto, donde murieron más de 33 entre hombres, niños, que protestaban por un mejor trato de la empresa, ¿no? Pero es en 1974 que ya se va a nacionalizar la Cerro de Pasco Corporation y va a pasar a ser Centromin Perú, empresa del Estado. Para esto vamos a hacer una pequeña línea aquí, que es el 24 de diciembre de 1973, que sea el decreto ley, que actualmente su nombre sería decreto legislativo, un decreto supremo 2492, que nacionaliza la Cerro de Pasco Copper Corporation y crea lo que es la empresa minera del centro del Perú, Centromin. Las minas que tenía, el centro metalúrgico, las escuelas que administraba, los centros de salud que administraba, los centros de investigaciones que tenía, van a pasar a manos del Estado. Alguna vez en una entrevista que tuve con el señor José Echandi, de la ONG Cooperación, por ejemplo, me detallaba un poco de que
la empresa de Logroño jamás volvería a ser lo que fue en los años 90. Y esto creo que se refiere a más que nada la cantidad de empleados que tenía esta empresa. Debido a que si hablamos que la Cerro de Pasco Corporation y Centromingue continuó teniendo los mismos empleados, no solo tenía trabajadores de la empresa, tenía trabajadores de la hidroeléctrica, tenía los trabajadores que brindaban educación, tenía los trabajadores que trabajaban en los centros de comercio. Es decir, si nos vamos en la manera logística de cómo se manejaba esta empresa, la empresa manejaba toda la ciudad como si fuera un estado particular, debido a que manejaba la educación, la salud, la alimentación y el trabajo de sus pobladores. Cuando se nacionaliza todo esto, aquí he puesto la imagen también de lo que es la minera Marcona, que esta importante mina de hierro que termina llamándose en la minería estatal del hierro, ¿no? Marcona Mink. Bueno, esto es como un pequeño adicional para su conocimiento. En 1997, como nosotros sabemos, en el 90 ingresa a gobernar Alberto Fujimori y él viene con una ideología neoliberal de lo que es la economía. Y uno de esto es también deshacerse un poco de los pasivos que generaba las empresas nacionales. Y es que decide vender a Centromin Perú. Pero recuerden que Centromin Perú era un conjunto de minas y el complejo metalúrgico de La Oroya. Por lo cual nadie quería comprarlo porque era una gran inversión. A pesar de que Fujimori lo vendió a un precio irrisorio. Por ello se decide partir lo que es Centromin Perú y se venden las minas separadas. Por ejemplo, la mina de Yauli se vende aparte, la mina de Cerro de Pasco se vende a otra empresa, pero el complejo metalúrgico de La Oroya se vende junto con la mina de Cobriza. Y es por eso que Dorram poseía, bueno, hasta hace poco, o está en proceso de liquidación y restauración en lo que es el derecho concursal, el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de Cobriza. Desde 1997, Dorram pasa a ser dueña de este centro metalúrgico. Pero en 1993 comienzan a darse a nivel mundial una gran preocupación. Bueno, esta preocupación venía desde antes, pero me refiero a este año en sí enfático, porque en 1993 se va a dar lo que es en 1993 se va a dar lo que es la conferencia de Río de Janeiro, donde se van a plantear temas sobre el calentamiento global. Va a ser importante porque a partir de ese momento el Fondo Internacional Monetario y el Banco Mundial, para que los países como el Perú, que era un país pobre que estaba en plena guerra económica después de los años 85, que había tenido una hiperinflación, se estaba reponiendo económicamente, para poder acceder a los préstamos de estas entidades bancarias mundiales, van a tener como concretizar como requisito que cumplan ciertas políticas dentro de sus países, y una de ellas va a ser implementar lo que es el derecho ambiental con una ley de derecho ambiental, un reglamento. Entonces se va a dar la ley del ambiente, donde se va a tratar de la contaminación en la selva, contaminación de los centros mineros y todo lo demás, en 1993, y se va a dar así como muy general y muy jalado de los pelos todo lo que proponían, ¿no? Sin haber hecho un estudio ni nada, casi como algo loco y compulsivo solamente para poder acceder a estos créditos, ¿no? Pero en 1996 recién se va a dar lo que es una reglamentación a esa ley.
Y es ahí donde vamos a copiar los sistemas que estaban pidiendo los demás, que se llamaba un programa de adecuación al manejo ambiental, que se conocen como PAMA, que lo vamos a ver más puntualmente más adelante. Pero en esta parte es importante explicarles para indicarles en qué año Dorran Perú toma posesión del centro del complejo metalúrgico y hasta aquí, y por qué se cierra en este año. El PAMA tenía dos partes, o sea, se dividía en dos diferentes partes. Una para la minería y otro para la metalurgia. La Oroya no es un centro minero, es un centro metalúrgico. Es decir, ahí no se extraen minerales, se funden, se purifican los minerales. Entonces, dentro de este PAMA, dentro de esta reglamentación ambiental, le van a dar 10 años a la Dorran para que cumpla 9 proyectos que tiene que tener para que sus niveles de contaminación sean óptimos a la vida y así pueda haber un trabajo, un desarrollo sostenible. Ahora, cierra sus funciones en el 2010. ¿Por qué? Porque no cumple al 100% el PAMA. Esta es una fotografía donde podemos ver cómo ya Dorran se había implementado en la Oroya. Cuando llegó se realizó varios cambios sociales, porque si bien tenemos una empresa que se encarga de todo lo que es el ámbito social de una ciudad, con Dorran ya no se va a dar esto. Los colegios, escuelas, nidos que pertenecían a la empresa y los manejaba a través de un sistema fiscal, van a pasar a manos del Ministerio de Educación. Es decir, todos los empleados docentes, personal de servicio y auxiliares van a pasar a manos del Estado. Los centros de salud que tenían, uno de los más importantes, que era el Hospital de Chule, que tenía gran avance para ese tiempo, también va a pasar a manos del Estado, a manos del Ministerio de Salud. Y se van a quedar con la central hidroeléctrica porque de un punto la necesitaban para purificar sus aguas. Es por eso de que pasan de casi 12.000 empleados a 5.000 empleados. 5.000 empleados trabajando dentro del centro metalúrgico y 1.500 empleados trabajando en la hidroeléctrica. A ese punto nos referíamos cuando este economista de la ONG nos decía, ¿no?, que jamás la Oroya va a volver a tener la estabilidad económica que tenían con Centromín Perú, por supuesto. Eso es definitivo porque la empresa, aparte de sus trabajadores dentro del complejo de la hidroeléctrica, tenían trabajadores en el centro de investigación ganadera, de pesca y de fábricas de lácteos, como también tenía trabajadores en educación, en salud, en limpieza, fuera de los trabajadores que tenía en sí la propia municipalidad. Muchos de los encuestados para la tesis que realicé sobre la Oroya me indicaban que de la empresa recibían leche cuando eran niños, cuadernos y toda una serie de ayudas económicas que brindaba la empresa a su comunidad. Es decir, la empresa estaba muy conectada a su comunidad. Para 1921, ¿cómo está la Oroya? Según lo que acabo de leer hace 3 meses, la Oroya continúa con una inestabilidad sobre su futuro, aún es incierto. No se sabe si va a seguir o no va a seguir, pero lo que sí se mantiene permanente son las protestas en favor de que el Estado haga algo para la reactivación de la empresa, debido a que, como ya indicamos, como ya se ha visto, si recapitulamos desde el inicio de la operación del Centro Metalúrgico de la Oroya tiene como
principal fuente de trabajo la empresa. Centromin Perú daba los servicios, ¿no? Como dijimos, al Hospital de Chules, las escuelas fiscalizadas, útiles y leche. Vamos a ver este siguiente video para ver cómo se trabaja en esos tiempos. Hemos cumplido un año, 365 días de esfuerzo para cumplir nuestro compromiso, hacer de Centromin Perú una empresa aún más eficiente, más justa y ponerla realmente al servicio de todos los peruanos. 365 días de orgullo por haber cumplido en cada uno de ellos y logrado los importantes objetivos propuestos. 365 días de reto permanente para asumir con creciente capacidad nuevas y más ambiciosas metas. 365 días que nos confirman Centromin Perú, profunda peruanidad. Como vimos en el video, se puede ver cómo se entregaban los servicios que dejó la Cerro de Pasco Corporation a Centromin, y Centromin siguió al pie de la letra. Vamos a iniciar la evaluación. Para eso, las siguientes indicaciones, ¿no? Ya bien, cuestionarios son de 4 preguntas. En verdad, son simples y básicas de lo que hemos tratado en estos momentos. Cada pregunta tiene un mínimo de 5 minutos, que supongo que tomará unos 20 minutos para que podamos regresar a la clase mientras ustedes van a responder individualmente. Para ello, vamos a mandar el siguiente enlace. También pueden ingresar a su plataforma de Classroom y se ubican en lo que es COL, sobre los orígenes y el desarrollo. Los espero en 20 minutos. Vamos a pasar a otro tema. Esta semana también fue una semana de decisiones en el asunto Doerran, en La Oroya, ¿no? Hay liquidación en marcha, ¿no? Todavía hay exacto, la chance todavía hay que algunos, de acá a un tiempo se presente un plan o se venda, ¿no? Por lo menos no cierra. Lo cierto es que María Eugenia Guevara, nuestra compañera, ha tratado de hacer equilibradamente un reportaje sobre lo que realmente significa el asunto Doerran, tanto para el Estado, para la ciudadanía, como fundamentalmente para los que trabajan para Doerran. Tratando de no satanizar a nadie. Así es. Vamos a presentar ese reportaje. Él es Arnaldo Córdoba, trabaja en el complejo metalúrgico de La Oroya desde que tiene 17 años y no conoce otra vida que la vida de esta fundición. ¿Cómo sería, digo, y todavía con lo que pagan en otras empresas? No es igual. Y acá hay estabilidad. Recibió la noticia de la liquidación de la empresa mientras trabajaba, como todos los días, en la planta de tratamiento de aguas. Y se resiste a creer que quizás muy pronto su vida cambiará por completo. Ahorita yo soy muy triste. No solo yo, sino todos mis compañeros. No, uno se siente decepcionado. A ver qué pasará con nosotros. Tenemos hijos estudiando. El presidente Humala es un buen presidente. Él, escuchando todas nuestras palabras, seguro que vamos a volver a la normalidad. Ahorita los obreros todos vivimos enfermos, ¿ya? ¿Por qué? Por estar pensando, falta que un trabajador se vuelva loco también. Toda la población de La Oroya está preocupada, angustiada, molesta por el posible cierre de la fundición de La Oroya. Hace años que viven en la incertidumbre y ya han demostrado que no son de los que se quedan con los brazos cruzados. Muchos tendrán que emigrar de aquí y llegaremos a Lima. ¿Para qué? Cuando no tenemos casa, tenemos que invadir los cerros, a vivir como pre-incas, de que no hay desagüe ni agua, no hay luz. Eso es lo que quiere nuestro gobierno, señorita. Que tomemos la decisión de suicidarnos en bloque, señorita. Que realmente nos apoyen, señorita. Así como
¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que hagamos como Cajamarca, que se están poniéndose contra la empresa. Daríamos nuestra vida, señorita, por defender a los puestos de trabajo de los trabajadores para que así nosotros también conseguir el trabajo que necesitamos, que requeremos, señorita, porque estamos dispuestos a todo, señorita. Esta semana, la Junta de Acreedores de Doerran, encabezada por el Estado peruano, votó por una liquidación en marcha para el caso Doerran. Y los ambientalistas se pusieron contentos porque Doerran es una empresa mala, cochina y fea, mientras que los pobladores de La Oroya insisten en que esta empresa es lo mejor que le pasó a su ciudad. ¿Quién tiene razón? Desde Lima se dicen muchísimas cosas acerca de la fundición de Doerran y de la ciudad de La Oroya. Pero la verdad es que es bien fácil sentarse en un escritorio, ponerse maniqueo y decir que todo está mal o que todo está bien. Por eso este equipo de Sin Medias Tintas ha venido hasta aquí, hasta La Oroya, para ver qué es lo que realmente ocurre y para poder contarles a ustedes la verdad de la milanesa. En La Oroya no se va a permitir más contaminación. Nos dicen que en La Oroya son niños retardados. 2, que son mongolitos. En lo cual usted está constatando, son excelentes chicos y hemos salido a muchos concursos. Gracias a esas ONGs que se ganan a beneficio de nosotros, se están ganando, se están lucrándose, señorita linda. Pero en cambio nosotros, ¿quién nos paga a nosotros? Que nuestro monseñor también se haga cargo de nosotros, pues señorita, que venga, que ahora nos apoye. A ver, él es religioso, señorita, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué solución nos da este monseñor? Para poder comprender qué es lo que ha llevado a Doerran a su liquidación y cuáles serán las consecuencias de esto, habría que retroceder en el tiempo unos 15 años, cuando se firma el contrato con el que Doerran adquiere el complejo metalúrgico que hasta entonces operaba la estatal Centromin. La cláusula 5 del contrato se refiere a las obligaciones de Doerran y reza así: mientras se termina de ejecutar el PAMA, la empresa asumirá la responsabilidad de los daños que surjan de la aplicación de normas menos protectoras del medio ambiente que las que seguía Centromin. Y añade que una vez concluido el PAMA, solo será responsable por lo que pase a partir de su culminación. La cláusula 6 da cuenta de las obligaciones del Estado y son la remediación de las áreas afectadas hasta la fecha de suscripción del contrato, como si fuera posible trazar una línea en 1997 y decir, esta partícula de plomo es mía y esta no. Es más, dice incluso que el Estado también deberá remediar los daños que se produzcan durante la ejecución del PAMA. Entonces dirá usted, ¿quién en su sano juicio firmaría desde la parte del Estado un contrato tan churrupaco y tan poco conveniente para el Estado? ¿No adivina quién fue? Pues el mismísimo ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, que en ese entonces era el representante de Centromin. Y todos sabemos ya que lo que mal empieza, mal acaba. El PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de La Oroya, consta de 9 proyectos. De ellos, 8 ya están terminados y 2 de los más importantes son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Una es para aguas industriales, que costó más de $37 millones y que estuvo lista en diciembre del 2006. Y otra es la planta de tratamiento de desagües domésticos, de $9 millones y que está lista y funciona desde diciembre del 2004. Nosotros no trabajamos libremente. Desde que iniciamos operaciones en esta planta en diciembre de 2006, Ocinermin semanalmente nos fiscaliza la calidad de agua que estamos descargando al río Mantar. ¿Ahora incluso que no operan? Claro. También tienen listas y funcionando las estaciones de monitoreo de calidad de aire desde octubre de 1999. Realmente lo que se determina y lo que se mide son las emisiones a tiempo real. Cada 5 segundos se tiene los valores de las emisiones. En total, los proyectos que están listos y andando son 8. El 9º está concluido al 52% y es el más complejo y costoso de los 3, la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre. Aquí puede ver que la parte civil de esta obra está terminada. Esta enorme torre reemplazará a la vieja chimenea que durante años fue el triste símbolo de la contaminación oroyina. Con esta torre, las emisiones al aire serán casi nulas. Dentro de sus proyectos de responsabilidad social está el establo y la planta de lácteos de la comunidad de Pacha, donde se produce leche, queso y yogurt, que al venderlos en el mercado de La Oroya son el sustento de la comunidad de Pacha. La verdad nos daría mucha pena, porque la empresa Doerran nos ha apoyado bastante, incluso nos ha hecho la planta de lácteos
que ahorita vamos a ver, nos ha cobertizo para las vacas, nos ha ayudado acá con los pastos. Nunca ha sido ajeno con todos los comuneros que aquí vivimos. La cuna de Casaracra es un lugar que sirve para descontaminar a los niños menores de 6 años que viven en La Oroya. Estamos hablando de casi 60 niños que están en la actualidad aquí y que la idea es ampliarlo a todos los niños porque lamentablemente no todos se dosaron el año pasado. En la actualidad, hace 2 años ya lo maneja el DOERRAN directamente a la espera de un nuevo convenio que hemos estado trabajando también en estos años. Betty recuerda muy bien cómo era la vida en La Oroya antes de DOERRAN, en la época de Centromín, y el Estado no ha sido precisamente un ejemplo de responsabilidad ambiental. Cuando Centromín contaminaba, cuando bajaba esa escoria que nos malograba la vista, cuando todo el cielo se ponía negro, ¿por qué ahí los señores que realmente dicen que están luchando por la salud de acá de La Oroya, por qué no se han preocupado esas veces de decir al Estado, a reclamar, señorita, que aquí nos estábamos contaminando? Mucho es lo que se dice también de que los niños de La Oroya, debido al plomo, tienen desventajas intelectuales. Trabajamos aquí con jóvenes totalmente sanos, jóvenes excelentes en diferentes aspectos, en diferentes campos. Tenemos ingenieros, como mencionaba el rector de la Universidad del Centro, ex alumno de nuestra institución. Un ejemplo de que esa verdad es por lo menos relativa es Emanuel, un niño de segundo de secundaria que ha obtenido el año pasado el segundo lugar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas del Ministerio de Educación. Me he preparado 4 meses o 5 en el colegio, pero desde antes ya me estaba preparando ya. O sea, ¿tú siempre quisiste ir a la Olimpiada Nacional? Sí. Un punto nada más te faltó. Un punto para el orden. Y Enrique, noveno puesto a nivel nacional de la Olimpiada de Química. Así que como ve, no es honesto satanizar a DOERRAN a rajatabla, pero tampoco se equivoque que la empresa no es una perita en dulce. DOERRAN quiere seguir operando y ha tenido el morro de exigir que le permitan mantener funcionando la planta mientras termina su PAMA, cuyo plazo ya venció 2 veces. Es decir, pretende que el Estado le permita poner la planta en funcionamiento sin que ésta pueda garantizar que no contaminará el aire. En La Oroya no se va a permitir más contaminación. El plazo para terminar el PAMA de La Oroya ha sido ampliado hasta el hartazgo. Ellos dicen que porque ha terminado costando 5 veces más de lo que el Estado les había hecho creer que costaría. Pero DOERRAN, encima, ha demandado al Estado por $800 millones y ha llevado hasta el Poder Judicial cerca de $1 millón en multas ambientales que no quiere pagar. Y mientras tanto, quienes están reventados son los trabajadores de La Oroya, a quienes les han dicho que no perderán sus trabajos, pero nadie les dice cómo es que será posible que se liquide una empresa y se mantenga el trabajo de todos. Ha salido el día de hoy un comunicado del Ministerio de Energía y Minas. Y esto para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el punto 4 hablan de 3 temas que en realidad preocupa a los trabajadores. Están garantizando la continuación de los puestos laborales. Otro es que garanticen el pago de los beneficios sociales. Beneficios sociales, usted entenderá, es cuando a un trabajador ya lo despiden, lo liquidan. Qué raro, o sea, hemos enviado un oficio para que se nos pueda aclarar y en todo caso firmar un documento donde ellos ratifican esta posición. La liquidación en marcha es básicamente que los trabajadores principalmente van a continuar con su trabajo, puestos de trabajo, va a haber una continuidad del negocio, se va a respetar la unidad del negocio y en todo caso de adoptarse cualquier acuerdo de transferencia va a significar que eso se transfiere como una unidad. Ahora la pregunta es, ¿qué negocio? La planta está parada hace 3 años, me parece. Claro, ¿cuál es el negocio? El complejo. Bueno, la mina Cobriza está trabajando, está operando y va a continuar haciéndolo así. En tanto, se evalúa, se va a designar un administrador, que es un liquidador, se ha adoptado el acuerdo de liquidación y se buscará pues quién pueda intervenir para hacerse cargo. Pero aquí hay más realidades que analizar. No se trata simplemente de decir, bueno, pues liquiden el DOERRAN y que se vayan todos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la señora que le vende la leche al señor del restaurante, que le den almuerzo a los señores que trabajan para DOERRAN? ¿Qué va a pasar con los que venden ropa, con los que venden gaseosas y galletas? En realidad, mucho de La Oroya está conectada comercialmente con DOERRAN. ¿Qué va a pasar con ellos si se liquida la empresa?
Y mientras tanto, la temida posibilidad de que la angustia de miles de pobladores oroyinos y de miles de trabajadores de Doerran, que como ya ha ocurrido antes, explote de la peor manera posible si es que el Estado peruano no maneja bien esta situación. Ojo que este es uno de los conflictos en los que es muy fácil que todo se vaya de las manos. La Oroya es la refinería, pues. Efectivamente. Bueno, ya regresamos con mucho más, no se vayan. Exactamente a las 5:45 de la madrugada, delincuentes subversivos están atacando la embajada de Estados Unidos. Varios efectivos de la Policía Nacional se encuentran. Bueno, transcurrido este tiempo, se ha dado 5 minutos más para los que recién están tratando de ingresar al Classroom, ¿no? En el cual han solicitado ayuda, se les ha podido ingresar y se les ha dado 5 minutos más para que terminen sus preguntas.
Para ello vamos a seguir desarrollando nuestra clase. La estructura social de La Oroya, el contexto social de La Oroya. La Oroya es conocida como una ciudad-empresa. Entonces preguntamos, profesora, ¿qué es una ciudad-empresa? Chuquimantari en su libro Yauli La Oroya indicaba este párrafo. Transitar por ella, o sea La Oroya, da la sensación de estar dentro de una instalación de la empresa y no de una ciudad, un hábitat, un lugar de la vida. Los ferrocarriles y los trenes cruzan por la ciudad con su estrepitoso silbato. No hay límites visibles entre las zonas dedicadas a la instalación empresarial ni para la población. Las oficinas están dentro de la ciudad y precisamente se construyen dentro de ella. Los carros metaleros, las refinerías, el ritmo de la vida al compás del pito de la fundición, el ambiente cargado de humo, los hombres caminando con cascos y mamelucos por las calles. Su característica siempre humeante nos grafica el concepto de una ciudad-empresa. Lo productivo y lo familiar se cruzan y se entrelazan. La Oroya bailaba al compás de la empresa. 7:15, se escuchaba un pito en toda la ciudad que indicaba que los trabajadores que ingresaban a las 7:30 ya tenían que estar saliendo de sus casas, tenían 10 minutos para llegar a ingresar a este puente grande que conectaba a la ciudad con la empresa. Los hombres ingresaban con los mamelucos grandes puestos para que ingresen a su trabajo. A las 10 para las 12 sonaba otra vez el pito para recordar a las esposas que lleven las viandas, portavientas, comida a sus esposos que estaban trabajando dentro de las empresas, que podían recoger su almuerzo de 12 a 12:10. A las 12 volvía a sonar para recordarles que ya era las 12. Y esta otra vez se activaba a las 5 de la tarde para comunicarles a los que iban a entrar a trabajar a las 6 y que lleven la cena. Entonces, como dice este autor, era una ciudad que se movía al compás de la empresa. La empresa se encargaba de la educación, la empresa se encargaba de la salud, la empresa se encargaba de las viviendas. Como podemos ver en la imagen de nuestra diapositiva, en la parte de acá son casas de los trabajadores que laboraban dentro de la empresa. Y estas son casas, la fotografía de aquí muestra la casa de los empleados, casa de los obreros, casa de los empleados. Y tenían una zona residencial para la casa de los altos funcionarios. En su libro, Pablo Vega Centeno nos explica cómo el efecto urbano de la minería ha influenciado en lo que es la ciudad de La Oroya, comparándola con otros casos también que han sucedido en La Oroya, como en Cajamarca y Cerro de Pasco, ¿no? Pero en el estudio social arquitectónico que nos hace, nos habla de la identidad que tienen estas personas a la ciudad donde se ven, donde crecen. Es un escrito pequeño que les he puesto en su material extra, si ustedes quieren profundizar más sobre este tema. Y nos enseña un cuadro interesante, ¿no? De cómo estaban forjadas las avenidas. A ver, nosotros venimos por esta parte de aquí, de Lima, hasta Lima. Vamos bajando y en Marcavalle, que es la ciudad, que es una pequeña población cerca de 5 minutos de La Oroya, era donde vivían los empleados de la empresa. La fundición está en este lado, como pueden ver por acá. Luego va a bajar en este lado de donde dice refinería. Si bien aquí estaba la fundición, aquí está
la empresa refinadora de los metales, porque la Oroya no solamente fundía cobre, plata, plomo, zinc, sino eran más de 23 derivados de metal. Entonces, para la refinería, en Guaymanta vivían todos los obreros y en Buenos Aires los empleados, profesores, empleados de la empresa, profesores, técnicos. En ENAFER vivían los ingenieros, en los plomos vivían otra parte de los obreros de la refinería, obreros. En Alto Perú y Calle Lima, todas estas partes vivía la población. En Calle Wilson vivían los obreros, pero que trabajaban en el ferrocarril. En Sudete vivían los ingenieros. Y por aquí, donde no se puede ver, pero hay una parte, está en Chulic, vivían los altos miembros. Y aquí había lo que indica Club Peruano, era como una zona de casino, de club para los altos miembros de la fundición. Y al frente de la fundición estaba la ciudad pequeña llamada Ciudad Oroya Antigua, que era una ciudad donde vivían, bueno, no eran viviendas de la empresa, pero las partes que he señalado, todas son viviendas construidas por la empresa. Esta más que nada era una ciudad que, si bien tenía la influencia de la fundición directa, y al costado de la fundición se había lo que era Club Peruano, que eran las casas de los obreros que trabajaban dentro de la fundición. La Oroya tenía una propia estructura de ciudad aglomerada, porque trabajaban ahí algunos obreros, pero no necesariamente vivían dentro de las casas de las empresas. Todas estas vivencias de pequeños que vivían dentro de esta ciudad y que se veían influenciados por la vida obrera de la ciudad, ha influenciado también en su mentalidad y ha generado que haya una compenetración entre lo que es la empresa y la vida que tenían ellos dentro de las ciudades. Esto es importante porque esta parte, como todo, es trascendental, porque nos habla de por qué a veces se ha desatado tan fuerte este conflicto entre que continúe la empresa y continúe la ciudad, porque ha habido un desarrollo social hacia la forma de vida. En lo que es factor económico, como tenemos entendido, hay una dependencia económica a la empresa. Ya que se debe esa dependencia, vamos a abrir un poco más grande esta parte, a ver. Ay, ya está. En el Instituto Peruano Económico sacó un libro llamado Valoración de la minería en el Perú, donde nos habla de que el trabajo directo que tiene, que brinda una empresa, es el trabajador. Pero también genera trabajo indirecto, como es transporte terrestre, mantenimiento de los vehículos, servicios profesionales, servicios científicos, fabricantes de productos metálicos, porque bien la empresa de la Oroya necesita también consumir ciertas cosas que se producen en la región, como podría ser, por ejemplo, muebles, cables y algún otro producto que produce directamente la región, ¿no? Servicios de, por ejemplo, de catering, si van a hacer alguna actividad y etcétera. Pero eso es a la empresa. Y a los trabajadores también necesitan satisfacer sus necesidades, como alimentación, vivienda para los que no les han dado vivienda a la empresa, educación útiles para sus hijos, y todo esto genera el comercio. Si el comercio es un trabajo indirecto producido por la empresa también, porque al pagar a sus trabajadores, estos también satisfacen sus necesidades dentro de la ciudad, y entonces van generando el comercio. Y también hay el trabajo inducido, ahí lo va a repartir entre dos, ¿no? El efecto del consumo
de cultivos, crianza de animales y todo. ¿Por qué? Porque el trabajador va a necesitar comer carne. Entonces, las comunidades que producen carne tienen un mercado asegurado. Producen agrícola tiene mercado asegurado. La educación tiene mercado asegurado. Y el efecto inverso, que también es la construcción, por ejemplo, como es una ciudad que está prosperando, que tiene movimiento económico, va a necesitar construir un nuevo parque, arreglar ciertas cosas, entonces va a generar trabajos en construcción, trabajos en metálico, trabajo de las maquinarias. Entonces vamos viendo, ¿no?, como el tipo de trabajo que van haciendo. Adicionalmente, como la Oroya no solo fundía minerales cuando ya era Dorran Perú, no solo fundía minerales de su mina Cerro de Cobriza, sino de diferentes minas del Perú, hasta de Nazca llegaban camiones cargados de mineral a la Oroya. Estos camioneros también, cuando hubo el cierre de esta empresa, se han visto afectados en su trabajo. En esta elaboración del IPE nos habla de cerca de 8.000 puestos de trabajo que se han perdido inducidos, es decir, de camioneros que traían los minerales a la ciudad, de profesores que como ya no trabajan ahí han tenido que ser trasladados a otros distritos o despedidos en su mayoría, a comercios. Todo esto se ha habido afectado. Según se entiende en la Oroya, de 10 personas, 8 dependían directa, indirectamente o inducidamente de la empresa. Hoteles, etc., ¿no? Entonces, esta dependencia económica de la empresa hace que no se pueda desligar tan rápido, porque no habría otra fuente de ingreso en la Oroya. A ver, turísticamente hablando, la Oroya no es un lugar tan atrayente. En agricultura, como ya les indiqué, es una región que pertenece al área Suni, donde la siembra lo mucho puede ser de tubérculos como quinoa, papa, pero que por sus suelos que han tenido casi 100 años de contaminación no es factible. Y al no haber pastos tampoco va a haber ganadería. Entonces, ¿cómo podría una ciudad vivir si no tiene otro recurso más que el de la empresa? En el material que se les ha puesto, también se les está presentando lo que es el valor agregado de la minería en el Perú, del Instituto Peruano de Economía, donde nos indican cuánto ha perdido el Perú desde que la Oroya del complejo metalúrgico ha cerrado. Para esto, en esta pequeña parte, vamos a leer. Para el caso del complejo metalúrgico de la Oroya, el cual se mantiene sin operaciones desde el 2009, se caracteriza por procesar concentrados polimetálicos y recuperar contenidos minerales que no se suelen procesar en refinerías promedios. Con las conclusiones son similares. El neto y el valor agregado de la refinería en el complejo metalúrgico de la Oroya se estimarían aproximadamente 10%. Por cada dólar de concentrado que se aprovecha en el complejo, se obtendrían aproximadamente 1.23 de metales refinados, luego de incurrir en un 0.13 de dólares de insumos, lo que representaría un valor agregado de 0.10 dólares. Estos impuestos que nos señala se han perdido desde que no está funcionando el complejo metalúrgico de la Oroya. Vamos a revisar una cifra que es muy importante para tener en cuenta.
En La Oroya, como ya se había mencionado, estaban, ¿no? Las minerías de refinación tenían lo que llamaban el circuito de cobre, de plomo, de zinc, donde se hundían más de 23 minerales. Pero vamos al detalle. Aquí está. Por ejemplo, cuando les hablaba de empleo inducido, nos referíamos a los costes de transporte, que actualmente ya no se realizan porque no se están yendo a refinar los minerales. Tan solamente el único coste que se está haciendo es el coste de transporte. Sacamos el mineral y lo llevamos de frente a lo que es la exportación. En cambio, antes había que sacar el mineral, llevarlo a los centros de refinería y después al coste de transportación. Esto que aparece en rojo ha generado que 8.000 personas ya no perciban este ingreso y tengan que buscarse otra forma de mantener. Ahora, en este cuadro es muy importante esta parte de cómo las exportaciones de la minería generan, cómo se va a repartir el dinero. Por ejemplo, de cada 1.000 soles de lo que genera la exportación de la minería, para el Producto Nacional Interno se va a ir 845 soles. Para impuestos indirectos, es decir, para el Estado, pero impuestos indirectos, 25 soles. Y para insumos importados del extranjero, 130 soles. ¿En qué se va a repartir este producto nacional? Uno, los salarios de los trabajadores, que se van a repartir así. Los salarios de los trabajadores se van a repartir, por ejemplo, de este porcentaje se van a ir en consumo nacional, que es consumo local, como la ciudad de La Oroya, impuestos indirectos al consumo, que es el comercio, y consumo importado. ¿Qué quiere decir? Que van a tener cosas, pero esta vez va a ser la ciudad de Lima. Eso vamos a llevarlo al caso de La Oroya, porque este es el caso nacional. Rentas de la empresa, inversión nacional, 190, impuestos indirectos de la reinversión, 21.000 soles, inversión importada, 115 soles. Esto quiere decir que la minería genera grandes dividendos al Perú. Ahora, para terminar con este análisis, que ya lo hemos visto, cuántos empleos se están perdiendo desde que está cerrada la empresa. Y vamos a ver que en el 2007 había 9 empleos generados por cada trabajador. Para el 2012 van a ser 6.25 y para el 2017 van a ser 4 a nivel nacional. O sea, quiere decir que desde que La Oroya ha dejado de funcionar, se ha disminuido en un 50% estos empleos generados. Sigamos con nuestros análisis. El análisis histórico. 98 años desde que inició su fundación y la empresa se volvió no solo parte de las culturas, sino parte de la costumbre y parte de la mente colectiva que tienen los que residen en la ciudad de La Oroya. Es decir, que han formado un vínculo de correspondencia. En su libro Pacto Cáustico de La Oroya, el autor Fernando Bravo Alarcón nos habla de cómo al final los oroínos han llegado a un pacto con el diablo, pacto con la contaminación, o la llamada contaminación beneficiosa. Es decir, necesitan de la empresa, aún sabiendo que la empresa contamina, para poder sobrevivir o vivir y llevar una vida dentro de la ciudad. Ellos lo han asimilado como parte de su vida. Y en un punto es así. Muchas personas viven en Lima, en partes muy contaminadas,
muy riesgosa como son las chancherías, y lo han asimilado y saben que les hace mal a la salud, pero viven ahí. Ahora yo en esta parte algún momento me hice una pregunta. ¿Es verdad que hay estudios sobre la contaminación en la sangre de los niños? Eso está comprobadísimo. Hay estudios de José Pajuelo, la Universidad de Michigan, que tomó muestras, ¿no?, provistas por el ahora cardenal Barreto, pero no he encontrado hasta el momento un estudio que me indique, por ejemplo, ¿no?, revisemos los archivos del Hospital de La Oroya y veamos cuál es la muerte frecuente que tienen los pobladores, y que este resultado nos dé que la mayoría de ellos falleció debido a que han tenido problemas de salud generados por la contaminación o el plomo en la sangre. Hasta el momento, a pesar de los conflictos, a pesar que el Estado ha intervenido con el Ministerio de Salud y Digesa, no se ha encontrado ningún vestigio de que realmente el plomo es causante de la mayoría de las muertes en la ciudad de La Oroya. Solamente es un estudio en el cual hay niños contaminados con plomo. Y es cierto, en su tiempo que llegó la empresa Doerran a La Oroya, tomó muestras a toda la población de La Oroya y había población contaminada con plomo, como es lo que se tenía que encontrar, debido a que la ciudad de La Oroya era una empresa que trabajaba los minerales y al fundirlos expectoraba humos que la gente respiraba. De eso estaban conscientes todos, pero forma parte de su vida. Tampoco he encontrado registros de que haya habido evaluación en los alumnos y estos hayan declarado ser deficientes comparado a un estándar promedio del alumno peruano. Al contrario, hay cada vez estudios, chicos sobresalientes de estas ciudades que muchas veces han llegado a ser profesionales de varias universidades en el Perú. Y, por ejemplo, una encuesta que realicé a la Asociación Hijos de La Oroya residentes en Lima de La Oroya, la mayoría ha generado, ha ingresado a muchas universidades estatales como San Marcos, Vía Real, Católica, y han podido ser profesionales. Entonces, ¿qué ha pasado? Preguntes. Sí, desde que llegó la Doerran ha cumplido con varias pautas del PAMA, ha reducido un tanto la contaminación, porque antes La Oroya tenía 3 chimeneas y ahora tenía una. ¿Por qué ahora sí hay afecciones del plomo? Esto nos vamos a dar una respuesta más adelante con las ONGs, ¿no? Pero de que haya habido un estudio comprobado, yo los invitaría a que ustedes también busquen en las webs si encuentran un estudio comprobado que relate que la mayoría de población de gente de La Oroya ha fallecido por problemas derivados por plomo. Porque la única escuela especial que han tenido para niños especiales es solo una. Para una población de casi 50.000 personas, solamente tenían una escuela para niños especiales. Entonces, hagámonos unas preguntas para tratar de investigar un poco más este hecho y podamos profundizar en el tema. El programa de adecuación y manejo ambiental, como ya se señaló, es un programa de ciertos requisitos que deben cumplir las empresas metalúrgicas y las empresas mineras para poder ponerse, como dice, a la vanguardia de lo que son los equipos tecnológicos y que disminuyan la contaminación y así nos evitemos de seguir calentando nuestro planeta. A la empresa Doerran se le impuso, a Centromin Perú se le impuso 9 proyectos, que luego cuando
cuando hay un contrato de cesión de derechos, DOERRAN Perú, ellos asumen a terminar todos estos 9 proyectos y así desde ese momento cumplir con su programa de adecuación y manejo ambiental, que era un programa de 10 años para la metalurgia y 5 años para la minería. Como futuros abogados nos es muy importante notar la historia de las leyes y es por eso que con la resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas 1797 se va a dar el otorgamiento de 10 años y se ha presupuestado en un monto, lo que sería la construcción, primero, de la planta de tratamiento de agua madre, que está en esta parte de aquí, todo esto ya concluido por DOERRAN, la planta de tratamiento de agua industrial, el manejo de las escorias del plomo y del cobre, el depósito de escorias de Huanchán, el depósito de trióxido de arsénico vacío, la remediación de depósitos de ferritas de Huaycán, la basura y el desagüe de Cochabamba y la estación de monitoreo de aire. Vamos a indicar que la ECA, que es la evaluación de la calidad de aire, se va recién a catalogar desde que la DOERRAN cumpla con todos estos requisitos. Y para ello es muy importante la planta de ácido sulfúrico, que sería que si hubieran concluido hubiera sido la terminación a las chimeneas y a emitir los gases tóxicos al medio ambiente, los cuales no se pudo hacer. Luego viene la venta de la DOERRAN a Centromin y la DOERRAN oficialmente desde el 16 de octubre de 1997 se hace cargo de seguir con el PAMA. Todo esto sufrió una primera modificación en el 99 porque se veía que no iban a cumplir a los 10 años, ¿no? Y también se había incrementado un poco más los costes. Una segunda modificación en el 2001, una tercera modificación al PAMA en el 2002 y una cuarta en el 2004. Luego viene las prórrogas, la prórroga del PAMA porque también se veía que no se iba a poder cumplir porque supuestamente los empresarios alegaban que construir esta planta de ácido sulfúrico era muy cara, excedía el presupuesto, que el Estado los había hasta engañado. Para entender esta parte, antes de ingresar al PAMA, quiero mostrarles un videito. Sé que a veces les está viendo los videos cansan, pero es la única manera más factible de que yo les pueda explicar con imágenes lo que está sucediendo en La Oroya, ¿no? No podemos soportar estas excepciones y en ese caso, si llegamos al 24 de julio debe cerrarse la refinería. Habrá que ver cómo se soluciona o ayuda a solucionar el aspecto social de trabajadores que ya no trabajarán en la refinería, pero no podemos ser puestos contra la pared por una empresa que ha incumplido los plazos y las inversiones a las que se comprometió. Ahora, ¿qué pasa en DOERRAN? ¿Cuál es el tema? El fondo es un tema de corrupción. El tema es un fondo, o sea, él puede hacer lo que quiere, puede incumplir y tiene la capacidad de influenciar a los funcionarios para obtener prórrogas, no pagar, dilatar. Si revisamos todas las modificaciones, las postergaciones dentro del mismo PAMA, por ejemplo, ahí uno se da cuenta que le han dado modificaciones o largas al cumplimiento de ellos con sustentos técnicos, entre comillas, ¿no? O sea, el tema de DOERRAN, el presidente ha sido bastante claro que está a favor de que se reaperture la empresa, pero que definitivamente la empresa DOERRAN tiene que dar una garantía de cumplimiento de la remediación del medio ambiente que en muchos años no lo ha cumplido. Entonces entendemos la posición y toda la región Junín y sus autoridades está de acuerdo con este tipo de intención. Una delegación de más de 30 personas, integrantes del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Junín, recientemente visitaron el complejo metalúrgico de La Oroya, quedando gratamente impresionados por los trabajos realizados por DOERRAN Perú en favor del medio ambiente. Bueno, para mí ha sido una satisfacción nuevamente estar acá en La Oroya, es por segunda vez, o tercera vez,
queremos hacer ya en implementación de la empresa, del complejo. Estuve acá ya en varias oportunidades y esta tercera vez para mí ha sido de repente más importante por cuanto he despejado algunas dudas que tenía pendiente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a lo que es tratamiento de aguas servidas y con respecto a las aguas industriales, ¿no? Claro. Entonces hemos comprobado que efectivamente esta agua, cuando se ha levantado, un agua completamente limpia. Bueno, el señor Renner además es el único dueño de ORRAN, es un empresario que tiene antecedentes, digamos, bastante cuestionables en el mundo de los negocios, siempre ha estado vinculado a empresas con graves problemas, incluso algunos investigadores en los Estados Unidos señalan que está también vinculado al negocio de las armas, ¿no? Entonces es un empresario bastante cuestionado, bastante conocido por sus negocios que provocan este tipo de situaciones como las que ha ocurrido en La Oroya, ¿no? Entonces, digamos, con estos antecedentes es poco probable que esta empresa que controla a este señor pueda tener un comportamiento adecuado y pueda finalmente cumplir con sus obligaciones y con las leyes peruanas, ¿no? Nuestro objetivo principal va en el sentido de que tiene que haber inicio de operación. Esa es nuestra orientación, eso es nuestro norte prácticamente para conseguir que ningún trabajador se quede sin su puesto de trabajo y sobre todo que el inicio de operaciones beneficie no solo a los trabajadores, a la región centro y al país también, porque obviamente, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, el país ha perdido pues, más de 1.500 millones de dólares en estos 3 años que está paralizado el complejo metalúrgico, porque no se le ha dado el valor agregado a los concentrados que ahora se están yendo así nomás al extranjero. Todos aquellos que dicen que la Oroya no se vende por los estándares ambientales exigentes, suizos casi, de 20 microgramos por metro cúbico establecidos por el MINAM, están simple y llanamente mintiendo. Y mintiendo completamente, fruto eventualmente de desinformación o fruto, Enrique, de mala fe. La pregunta, Raúl, es, bueno, a ver, ¿qué esfuerzos, cómo hemos construido estos esfuerzos? No hay nada más que hacer. O sí hay algo más que hacer. La Oroya nunca ha tenido respuestas concretas, vamos a ser sinceros. Sí, pero quiero decirte una cosa, Raúl, que es importante. Nunca como ahora en este gobierno se ha intentado ver la manera de poner en funcionamiento esa planta atendiendo el problema social de trabajo. Se han hecho todos los esfuerzos. Recordemos que la Oroya cierra en 2009, o sea, han pasado ya muchos años desde que cierra. Y se han hecho todos los intentos. Sin embargo, esta venta se frustró. En primer lugar, se va a mantener la unidad de negocios entre La Oroya y Cobrisa. Es decir, todo funciona como una unidad para el bienestar de todos los trabajadores. Aquí en la publicación que ustedes han dado se menciona al recientemente nombrado ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Al parecer él tenía conocimiento de todo esto antes de... Sí, él firmó el contrato de venta de Metal Oroya cuando le hemos preguntado, porque cuando le preguntas a ORRAN, que está registrado en el artículo cuál es su posición, dicen, por si acaso el contrato de privatización, y es más, una pregunta posterior que hicimos al comité privatizador, nos permitían sacar ese dinero del aporte de capital, lo cual si fuese cierto sería un absurdo increíble. Claro. Pero el ministro lo que corresponde es que ese aporte de capital tenía que ser destinado, como es lógico y pasa en todas las privatizaciones, a algún tipo de reflotamiento de la empresa en un área que se considera prioritaria. Entonces, digamos, el ministro es consciente de que ahí hubo una irregularidad. Entonces, habría que preguntarle qué cosa piensa de que, digamos, de darle un voto de confianza nuevamente a una empresa que ya los engañó y que lo engañaba él directamente. Claro, te comento que esa pregunta estaba pendiente aquí también, porque hemos tratado de comunicarnos con el ministro Jorge Merino en más de una ocasión, luego de la entrevista que tuvimos con el señor Diego Calvet, presidente de la Junta de Acreedores de ORRAN, para hacerle esa consulta y, por cierto, también para saber qué va a pasar con la situación medioambiental, porque no nos quedó muy claro a raíz de esa conversación. ¿Quién se va a hacer cargo de ese problema? Nosotros públicamente reiteramos la invitación al ministro de Energía y Minas, al ministro Jorge Merino, para que converse con nosotros sobre este tema. Hemos hecho pública esta invitación en su momento, queríamos despejar una serie de dudas, se han planteado otras. Sería interesante que el Estado por este lado también se manifieste al respecto. Las cartas están puestas sobre la mesa y está usted en toda la decisión de tomar su determinación propia. David, gracias. Él lo va a cerrar. Voten por mí, cuando yo llegue al poder les arreglo el problema.
Frente a los trabajadores del complejo metalúrgico, Doerran les aseguró una cosa: resolvería su situación desde Palacio de Gobierno o desde su escritorio. Y dicen que tengo 5%. Miren mi mano. Eso es lo que tengo. Yo tengo 15, no 5. Pedro Pablo Kuczynski acudió al sindicato en La Oroya Vieja y firmó un compromiso de ellos. Luego caminó hasta la planta de fundición, donde fue recibido por el total de los trabajadores. No se puede dejar un centro minero industrial tan avanzado como este morir. Aseguraron que PPK es el primer candidato en visitarlos. Le mostraron documentos sobre el proceso en Indecopi y la necesidad de dinero para ejecutar los programas de adecuación en manejo ambiental. Para que las mineras que estén aquí alrededor sigan mandando mineral, se reabra el complejo en vez de que se vaya ese mineral a Amberes, a Nueva York o a Shanghai. El candidato de la Alianza por el Gran Cambio propuso trabajar con los bancos para reducir la deuda e inyectar nuevos capitales para echar a andar la empresa. Recorrió las diferentes secciones del complejo y negó lo publicado por un diario, que cerraría la empresa. Lo que he dicho es que hay que buscar una reestructuración financiera con más capital directo y ahora me han dado una explicación de cómo se podría hacer eso, que yo creo que es bien factible. Los trabajadores repitieron muchas veces que lo que quieren es reactivación y no liquidación. Hasta lo tienen escrito en las calles. PPK se despidió de ellos tomándose fotos y en rumbo a Lima para participar en un foro sobre agricultura que se realizó en la Universidad Agraria La Molina, donde expuso Agropróspero, su plan para eliminar la pobreza en las zonas rurales. Todos bailaron contentos al escuchar mi guainito, al compás de mi arpita. Todos cantarán alegre. Todos bailaron contentos al escuchar mi guainito, al compás de mi arpita. Trabajadores de la Oroya y Cobrinzán, de la empresa Doerran Perú. Trabajadores de la Oroya y Cobrinzán, de la empresa Doerran Perú. Que alegre viven, que alegre gozan, preservando el medio ambiente. Que alegre viven, que alegre gozan, preservando el medio ambiente. Bueno, después de ver este video, nos damos cuenta de cómo funcionan los circuitos y es muy importante para cualquier estudiante de Derecho que quiera volcar sus estudios en minería o en ambiente, conozca cómo es el funcionamiento. Ahora vamos al mamorrito que ha sucedido en estos años. Con Fujimori se da que con la resolución ministerial 315/96 indica que 572 unidades de metros cúbicos al día era el tope máximo de las emisiones aéreas de los contaminantes que producían estas empresas mineras metalúrgicas. Para 1997, bueno, como ya se dio, Cetromin se convierte en Doerran. Luego de ahí, con el gobierno de de Alejandro Toledo, se va a cambiar la tolerancia de lo que deberían emitir las emisiones las empresas. Y ya no va a ser 572, va a ser 365 unidades de gramos por metro cuadrado al día. Acá le voy a hacer un stop. Un stop, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud indica que lo óptimo sería 150 unidades de gramos metro cúbico al día. 150. Los países como Suecia también tienen 150. Chile es un país que lo tiene límite hace muchos años a 250 porque reconoce que es un país también que vive de su materia prima y que llegar a altas calidades de aire queriendo explotar la minería y la metalurgia no es factible. Entonces, para sobrecompensar un poco eso,
es que ellos tienen una medida de estándar competitiva, se le podría decir. Para el 3-2008, increíblemente, con Alan García, se va a dar que estas unidades van a subir hasta un 20 unidades metro cúbico, lo cual, bueno, la empresa Complejo Metalúrgico de La Oroya recién se iban a ver las emisiones de CO2 en el aire a partir de que él entregue su PAMA, y a partir de ese momento iban a ser fiscalizados y sancionados si no cumplían la normativa. Al menos ellos no cumplían, pero 20 gramos de unidades de metro cúbico era un estándar muy imposible de cumplir. Para el 2013, con el decreto supremo 06, sube 80 unidades de gramos de metros cúbicos al día. En el 2014 vuelve a los 20 con el presidente Ollanta, el cual hace que no cumple sus promesas sobre el complejo metalúrgico de La Oroya, genera más conflictos. En 1917, y también como propuesta de su campaña política, el presidente Kuczynski promete tratar de solucionar este problema que ocurre en La Oroya y poner en marcha el funcionamiento de la empresa, lo cual no se puede lograr debido a todo el problema legal que ha ocasionado este conflicto. Y desde ese momento, con el decreto supremo 03-2017 del Ministerio del Ambiente, se va a indicar que sea igual nuestra medida que nuestro hermano país de Chile, 250 unidades de gramos por metro cúbico 24 horas, lo cual es un óptimo para no dañar a las personas, pero también ser más competitivos en ofrecer una seguridad jurídica a los empresarios. Lágrimas de un pueblo. Vamos a pasar a ver el siguiente video. Lágrimas de un pueblo. Vamos a pasar a ver el siguiente video. Nosotros no defendemos a la empresa, que quede bien claro. Estamos defendiendo los puestos de trabajo de nuestros esposos, más no a la empresa. Yo les quisiera decir, tanto dinero para estos policías, ¿de dónde sale? No sale del sueldo de los trabajadores, porque vienen con tantos abusos. Estos policías que están acá, ¿por qué no van al BRAE a defender a los otros que están muriendo? ¿Por qué ahí mandan 6, 7 personas? ¿Por qué tienen miedo a los terroristas, a los armas? Y acá no somos delincuentes para que nos manden todo un ejército. Es un abuso de autoridad, tan quietas como si vinieran a una guerra. Nosotros no hemos hecho ninguna guerra a nadie. La provocación ha venido de los policías desde el momento que han llegado en la tarde, tratando de amenazarnos que deben morir los serranos. Yo no entiendo cuando me hablan por última vez, cuando me hablan en grupo no entiendo. Conforme, hablo con la señora. La única oportunidad, no me hablo más. Conforme, no, soy intolerante, por si acaso. Nosotros le vamos a dar seguridad a ustedes. Nosotros le vamos a dar
Allí, de los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora. Allí donde sus caderas se hacen mujeres. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Los vecinas están, los hinchas entrando están. Los hinchas entrando están. Estudiantes, guardinos de corazón. Amarillito, amarillito, color de retama. Campesinos, guardinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Violetas, violetas, geranios y margaritas, azúcar y vitamina. Huele a pasteras, violetas, geranios y margaritas, azúcar y vitamina. Ay, carajo, azúcar y vitamina. Ay, carajo, azúcar y vitamina. Vamos a continuar con nuestra segunda evaluación. Y para eso es muy importante también ver el punto crítico del pueblo y su sentir, cómo los ha afectado el cierre de la empresa, ¿no? Bueno, vamos a ingresar a su plataforma Clafo, la evaluación número 2, por favor. Vamos a ingresar a la evaluación. Para esto sea importante lo que ustedes han visualizado en el último video sobre el sentir del pueblo, sobre el cierre de la empresa y cómo ha habido un enfrentamiento entre el Estado y pueblo, ¿no? Generando siempre este conflicto donde hay muertos y hay heridos, porque parece que no solo el Estado, sino los estados en general piensan que la única forma de manejar a la población es mediante la violencia. Y nosotros creemos que es mejor, al menos desde mi perspectiva, el diálogo. Bueno, en el texto iniciado tienen con 400 palabras. Quiero que me describan sobre la crítica, todo lo que usted consideraría en este conflicto social generado entre la empresa, entre el cierre de la empresa, el Estado y la población, y qué vínculo han formado. Terminado eso, le voy a dar como media hora para que lo terminen. Si van a necesitar más tiempo, me gustaría que me avisen cuando vayan avanzando para agregarles unos 10 minutos más, y con este trabajo solamente quedaría la evaluación final, que lo van a hacer terminado el taller, y avanzaríamos nuestra clase. Ahora regresamos en 20 minutos. Regresamos en unos minutos. Vamos a desarrollar la evaluación número 2. Para ello les aconsejaría que de lo que hemos analizado sobre el conflicto de la Oroya, cómo se ha ido construyendo la relación entre la población y la empresa, y cómo se ha ido dando la normativa ambiental, hagamos una crítica, ¿no?, sobre el conflicto social
que se ha desatado en esta ciudad y como lo han visto ustedes a partir de lo que se ha venido desempeñando en la clase. Son solo 400 palabras. En su crítica pueden hacer un pequeño resumen de lo que ustedes han entendido y al final poner una conclusión. Pero lo importante es que yo quiero saber hasta qué punto ha llegado o qué tema no ha sido tan conciso, ¿no? Para poder mejorarlo en el futuro. Entonces, tienen 40 minutos para desarrollarlo. Si van a necesitar 10 minutos adicionales, me gustaría que me avisen en cuanto van avanzando, si van a necesitar 10 minutos más y para continuar con la última parte de nuestro tema. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Bueno, regresando a nuestra evaluación, que nos ha demorado como 55 minutos porque teníamos que apoyar a los que se estaban conectando mediante el Classroom y no han podido iniciar con la evaluación número 1. Se va a dar al final de la clase 20 minutos prolongados para que puedan cotejarlo, su evaluación ambas, que no tienen un tiempo ni fecha de entrega, solamente es un requisito saber cómo va desempeñándose la clase. Bueno, para finalizar nuestra lección, hemos desarrollado el conflicto de la ciudad de Logroño. Cómo se ha desatado y cuál es la unión de que ha desatado este conflicto. Vamos a hacer un pequeño resumen a la clase, pero para eso yo necesito que vamos a hacer una evaluación que nos va a demorar entre 50 y 50 minutos, en donde ustedes van a desarrollar un aspecto de 400 palabras. Puede ser un resumen primero y después un aspecto de conclusión y crítica sobre lo que ustedes han visto en la clase, qué punto le ha parecido más relevantes y esta crítica, cómo podría mejorar el hecho, ¿no? Vamos a entrar a nuestra plataforma de Classroom y vamos a desarrollar la evaluación número 2. Principalmente son 400 palabras, como les repito. Primero que nada les voy a dar un tiempo de 40 minutos, pero si van a necesitar un tiempo adicional me lo hacen saber para poder prolongarles 20 minutos más y el tiempo fuera del tiempo que nos demoremos en que todos se hayan conectado a la evaluación. Finalizando esta evaluación después de 55 minutos, vamos a cerrar con algo importante sobre nuestra clase. Como hemos estado desarrollando, el poblador de la ciudad de Logroño no solo ha desarrollado un aspecto cultural, histórico, social, económico hacia la empresa. También la empresa, bajo sus normativas de responsabilidad social, ha tenido que de un modo implementar ciertas medidas a favor de lo que es la comunidad. Es decir, una empresa que se ha desarrollado con su sociedad en una confraternización y unión de lazos, fuera de que también son dependientes económicamente de la metalurgia, de la actividad de la empresa. Y esto no solamente con los trabajadores de la empresa, sino con toda la población de Logroño en sí. También desde el punto de vista económico, el Estado peruano, la región de Junín, el departamento de Yauli y Logroño y la provincia de Logroño se ha visto afectada por los ingresos económicos que ya no se perciben por la fundición de estos metales. Y no solamente ellos, sino las 14 comunidades que viven alrededor del centro metalúrgico de Logroño, como por ejemplo la comunidad de Pacha, que está a 10 kilómetros del complejo metalúrgico. Por ejemplo, era una comunidad que criaba carneros, vacas, y que tenía una pequeña planta de leche y yogur, cuya producción se vendía en el mercado local.
Entonces esta comunidad se dedicaba a la crianza de carneros, vacas, truchas, que era de consumo local, como las comunidades de Marca Pomacocha, comunidades como comunidades como, uy, se me fue el nombre, perdón, Corpacanchán, que también se dedicaban a la producción, por ejemplo, de mantequilla, y muy conocida mantequilla de Corpacancha en la región central. Estas comunidades tenían apoyo de investigaciones, apoyo económico y diferentes apoyos que bajo, ¿no?, como ya hemos indicado, la responsabilidad social que tiene toda empresa con su comunidad, habían desarrollado vínculos con estas comunidades que se han ido abandonando debido al cierre de las empresas. Entonces, como ustedes han visto, ha habido una gran afectación económica fuera del vínculo que ha producido con los residentes más cercanos, y esto ha generado en un conflicto donde por intereses particulares, vamos a llamarlos hasta ese momento particulares, de un pequeño grupo de personas que dicen estar contaminadas y tener secuelas de plomo, que hasta el momento no hay un informe detallado, si lo encuentran me lo pasan, sobre una investigación histórica sobre la causalidad de la mortalidad de la población de Logroño. Entonces, es importante que ustedes como alumnos desarrollen esa parte crítica de investigar las cosas, no solo desde un punto de vista empresarial, porque podemos indicar que la empresa tenía derechos y debe continuar sus derechos y que ya terminará su PAMA y que no va a hacerse responsable por la contaminación ambiental, porque no es así en este caso de Logroño. En este caso de Logroño hay una responsabilidad compartida entre el Estado, que primero se hace cargo de todos los pasivos ambientales de una empresa que se va, y al final, durante este periodo de 1964 al 97, no genera mucha diferencia entre lo que era la contaminación de ese tiempo, y también no había el término contaminación, porque lo que es derecho ambiental, todos son términos recientes de los 90, o sea, términos que en el Perú recién se van a llegar a conocer, entender, ¿no? Todo esto de derecho al medio ambiente, todo, derechos que no se conocían en sí. Cuando se creó la empresa, sí había contaminación y había que resarcir lo que habían destruido por la contaminación, pero no había una política de sanción por el aire contaminado. Entonces, eso es como lo llamaríamos en el derecho, algo nuevo que ha nacido del derecho minero el derecho ambiental, ¿no? Y más el derecho minero ambiental, ¿no?, que se ha ido concretizando a partir de los años 2000. Entonces, como abogados, nuestra responsabilidad social es que el derecho no solamente se vea desde la perspectiva de la conducta del hombre en un medio social, sino que también veamos la influencia que este medio social ha producido en el hombre. De cómo este hombre se ha visto en torno a su medio social. Y ¿cuál ha sido al final de todo la conclusión? De que los estudios de las leyes, la creación de las leyes, la obligación de los legisladores, la obligación de los juristas es ver el derecho desde la perspectiva más amplia que puede haber. Ya no un derecho que se basa en valores, en ámbito social y conducta y regulación de la conducta del sujeto, sino en un derecho que entiende la realidad nacional que vive cada país con sus particularidades y se norme a partir de ahí unas leyes específicas para cada circunstancia, debido a que no podemos comparar la contaminación que ha habido en La Oroya con la contaminación que puede haber en el puerto del Callao, o la no contaminación que están en algunos valles limpios, en el cual no quiere la población que entre la minería, justamente porque hay este tipo de hechos.
Entonces no podemos afirmar que podemos reglamentar a todo el país con la misma normativa, porque tenemos casos particulares. Y no podemos ser ajenos a los casos particulares, porque estas personas tienen derecho a trabajar, porque este trabajo les permite desarrollarse como personas, desarrollar a sus familias, y para que también sus hijos tengan las oportunidades que necesite tener cualquier otro ciudadano peruano. Entonces, pongamos la pregunta grande en nuestra cabeza. ¿Es necesario que el desarrollo del derecho se base también en un desarrollo interdisciplinario entre derecho, economía, sociología, antropología e historia? Sí. ¿Medicina también? Sí. Porque nos preguntamos si es que el plomo hace tanto daño a la sangre y se viene contaminando con fuerza, desde 1923, porque estos niños no han tenido serios problemas de plomo, o porque la mayoría de sus pobladores no han muerto de cáncer a la sangre derivados por el problema de plomo. O si es así, ¿dónde están los medios probatorios que pruebe que realmente las personas han tenido una contaminación de plomo? No se ha hecho un estudio concienzudo, es muy cierto. Se hace un estudio a partir de 63 personas que deciden hacer un proceso. No sé cuáles son al final las intenciones de hacer un proceso de esa magnitud. Se creyeron Eric Brockovich con su proceso hacia la industria de Michigan, creo. La pregunta es, no lo sé. Si ustedes tienen la pregunta, ustedes pueden desarrollar y ver que no solamente es el caso de la Oroya, sino muchos casos en que se ha creado unas leyes que no se acomodan a la realidad nacional, como la del transporte, por ejemplo. Van a ver que hay un choque entre los derechos, el vivir bien, hablando ambientalmente, pero sin poder generar recursos, o tener que ir a otra ciudad a generar recursos y no tener el mismo recurso que tenía dentro de su población. Generarían inmigración, aumento de la pobreza y todo lo que arrastraría. Entonces la pregunta para ustedes va a ser, ¿el derecho necesita de otras disciplinas para desarrollarse a una realidad nacional o no? Esto es todo lo que vamos a tratar por el día de hoy. He tratado de llevarme en una forma más de realidad social, involucrando al derecho ambiental y el derecho laboral del caso La Oroya. Espero que les haya gustado mi curso, pequeño taller en estas 4 horas que nos hemos podido intercambiar, hemos podido aprender algo más, y me despido con un fuerte abrazo. Gracias.